tenemos el informe y lo debatimos porque también esto va a repercutir qué pasa con la figura de CFK rumbo a las elecciones del próximo año también, si la hace más fuerte o si no, si al gobierno le termina conveniendo o no. Así está la cosa, mira. Investigación cerrada. CFK, juicio oral. Así lo determinó el juez Julián Ercolini en la causa por irregularidades en la adjudicación de obra pública. Además de Cristina, que había pedido llegar a esta instancia judicial, otras 15 personas están involucradas en el caso, entre las que se encuentran Devido, José López y Lázaro Báez. En la causa se investiga a la expresidenta, a Julio Devido, a Lázaro Báez y a otros imputados por irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral. Lo importante es que entremos en la normalidad, entender que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Cuando se trata de una expresidenta, se dé todo el debido proceso con toda la transparencia posible. Lo que siempre veíamos ahí era un liderazgo de esa banda, de esa asociación, primero por Néstor Kirchner, luego por Cristina, una persona que era el que manejaba esa caja de obra pública con sobreprecios, que era Julio Devido, debajo estaba Ricardo Jaime, en el juego Cristóbal López. Nadie va a robar nada porque vamos a controlar todo, quédate tranquilo. Todas las obras que yo tengo fueron adjudicadas a través de licitaciones públicas, en donde todo el mundo se podía presentar. El avión de Lázaro Báez, que ha sido traspasado hoy a la Policía Federal. Uno de los grandes monumentos a la corrupción. Una persona que trabajó como testaferro de la familia presidencial. Que se haga una auditoría de los últimos 12 años, para poder determinar si hubo sobreprecios, quién se quedó con esos sobreprecios. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas, rutas destrozadas y tragedias que se pudieron haber evitado, como la de 11. Antes del debate quiero la perlita de Cherasny, porque, a ver, ¿cómo es esto? ¿A quién le conviene Cristina sí, Cristina no? ¿Por qué hablaste del peronismo? ¿Cómo se va a reunificar, a reagrupar? Era evidente que el gobierno le convenía polarizar con Cristina, pero parece que han cambiado. Por lo menos lo que dice Carlos Pani, que está muy informado. ¿Y con quién polarizan ahora? Bueno, Moyano. han elegido a Moyano. Moyano. Ahora, lo de Moyano no sé hasta dónde va, porque si Moyano hablan que lava dinero con el fútbol, arriba viene lavando dinero con el fútbol desde que Macri era presidente de Boca. Entonces, acá a mí lo que me parece que hay causas que van por el ascensor y causas que van al microondas. Igual, perdón, Guillermo, esta causa empezó en el 2008. Hoy estuve con Juan Carlos Morán. Esta venía en burro, sí, pero esta causa. Ahora a vos te agarró un kirchnerismo tardío y te emociona, porque pobre la doctora. Es una vergüenza esta causa, es una vergüenza esta causa. El primero que habló de Lázaro Báez y Cristóbal López fui yo y el Turco Asís. Bueno, Carrió se consigue de nosotros y mete una denuncia. Pero esta denuncia camina por Javier Iguacel, el actual administrador de Vialidad, que aportó las pruebas. Porque hasta ahora eran denuncias de pagar. Bueno, yo porque me enteraba, pero la verdad pruebas no tenía. Pero empezó en el 2008 con la coalición cívica, con Carrió, con Morán, con Fernando Sánchez. Es una causa gravísima. Correcto, pero yo te estoy hablando, por ejemplo, cuando Ricardo Jaime lo echan en el 2010. Cuando lo echan en el 2010 lo nombran a Juan Pablo Schiavi. Juan Pablo Schiavi ha sido el jefe de campaña de Macri y Rodríguez Larreta en el 2003. Cuando a Schiavi lo nombran debido Franco Macri, Mauricio Macri y Nicolás Caputo para hacer el soterramiento del Sarmiento. Entonces acá lo que ha habido es un concubinato entre el cristinismo y el macrismo, porque ahora la construcción crece, ¿verdad? ¿De dónde viene? Los que están en el gobierno. Macri y la construcción, Calcaterra la construcción, Franco Macri la construcción. Yo lo que quiero es que se investigue para todos lados. Sí, por favor. No, primero, coincido con Paulo, ¿no? Efectivamente es un hecho esto. Esta es una causa que se inició en el año 2008 con una denuncia de la diputada Carrió y el grupo de legisladores de lo que era en ese momento el ARI, una denuncia por asociación ilícita. En ese momento todo el mundo gritando está loca, ¿no? En la denuncia había gente desde Néstor Kirchner, Cristina, Lázaro, Rudy Ulloa. Era una mega denuncia de asociación ilícita que empezó a avanzar con el cambio de gobierno. La respuesta oficial frente a este sorpresivo cambio es: esto se debe a que ahora Vialidad Nacional aporta la información que antes no aportaba. Sobre eso dos cosas. La primera es, yo celebro el trabajo que hace Vialidad Nacional en relación a las causas de corrupción, especialmente que se hayan presentado como actor civil. Exacto. Esto es histórico. En la Argentina normalmente el Estado no reclama como actor civil la reparación de los daños. Y esto lo ha hecho Vialidad y me parece que es muy saludable. Ahora, las pruebas existían antes en Vialidad, digamos. Los jueces tienen, como ustedes saben, facultades de allanar, digamos, de adoptar medidas
para obligar a los organismos públicos a que provean la información. Entonces, si la información estaba antes, porque estaba, no es que la fabricó Javier Iguacel, los jueces bien podrían haberla hecho aparecer y decidieron no hacerlo. Toda la vida él. Que ahora lo hagan es para celebrar. Ahora preguntémonos qué vamos a hacer en relación a las cosas que pasan hoy, si vamos a tener que esperar 4, 6, 10 años más para que eso que son ocurra. 14 Y una cosa más, años. permíteme. De un estudio de las causas de corrupción grandes, de corrupción política grande en la Argentina, que hice para mi tesis, desde el año 89 para acá, el 50% de las causas se explican por la precariedad del sistema de contrataciones y de obra pública en la Argentina. Y se explican de manera lineal. Vos me preguntás, ¿y esta causa por qué ocurrió? ¿El plan Cunita por qué ocurrió? Mira, Santiago, ¿ves esta ley? Bueno, acá hay un agujero así. ¿Y esta otra por qué ocurrió? Bueno, mira, Santiago, por esto otro. Echa la ley, echa la trampa. Pero el punto es, más allá de avanzar, lo que dijimos muchas veces, más allá de avanzar con la cuestión penal, ¿qué vamos a hacer con los sistemas del Estado que no funcionan? La ley de contrataciones no existe. Porque el tema es el siguiente, digo, para cualquier gobierno, el foco de corrupción más grande siempre está ahí. Porque, ¿cómo se controla? ¿Cómo se termina controlando? ¿Quién termina? A ver, un ejemplo. Lo dije alguna otra vez, lo voy a volver a decir, es un buen momento. La ley de obra pública con la que Argentina hace obra pública es de 1947. O sea, ya está, no hay mucho más para decir. Argentina es el único país de toda América Latina y América Central con Venezuela que no tiene ley de compras de bienes y servicios. No tenemos organismo nacional de contrataciones que pueda controlar. No hay participación ciudadana. Y sobre eso montaron la participación público-privada que genera mayores posibilidades de discrecionalidad. Imagínate a Lázaro Báez negociando participación público-privada con debido. No querríamos eso. Sí, es cierto, pero acá yo sería gradualista. Es una buena noticia que vaya Cristina a juicio oral y público. Totalmente. El juez Ercolini estima que se pagaron coimas por más de 400 millones de dólares, porque él toma los 12 años de los 3 gobiernos kirchneristas y establece ahí un patrón que le da a él sostener en primera instancia una figura de asociación ilícita de la cual Cristina sería la jefa. Tal cual. Entonces a mí me parece muy importante eso. Después vamos a hablar de Brexit, nos vamos a acordar de este gobierno y demás, pero que se juzgue a Cristina, que será inocente o será culpable, va a ser muy importante, porque además va rápida esta causa. Ercolini era una tortuga, ahora no, y bienvenido sea. Por eso para mí es una buena noticia. Después lo de Odebrecht, estoy de acuerdo, pero no mezclemos, porque si mezclamos es la mejor manera de entorpecer, de que no salga nada. Y algo tiene que salir. Pero digo, 10 años no es rápido. Lo que me resulta raro es, en esto que estamos hablando hoy es que fue la propia Cristina quien solicitó que se haga una auditoría completa de la obra pública del 2003 al 2015. Ya se hizo. Que es irrelevante. Y le dio como la mona. Perdón, del 2003. A todo esto igual les digo, hoy fue sobreseído Guillermo Moreno por la causa. Sí, Diego, sí. Pará, no seamos hipócritas. ¿Cuántas veces lo dijiste? Lo raro de todo esto. Pará, porque hoy estaban con eso, sí. Eso lo que pasó con Moreno, igual hablemos bajito porque se van a llevar de afuera y no van a venir. a pedir la guita. Eso nos define como país. Sí, ese fallo define nuestra justicia. Explícalo en 10 segundos. Claramente, ¿por qué no fue condenado? Porque si hubiese sido condenado, y ahora me dirán, porque influye el gobierno en la justicia, sí. Hoy novedad, chocolate por la noticia, como decía mi abuela. Si hubiese sido condenado, hubiésemos tenido que pagar fortunas a aquellos tenedores que hubieran dicho que los indicadores por los cuales ellos cobraban eran otros. Entonces, la verdad que para el Estado argentino hubiera sido una erogación tipo default. Digámoslo bajito porque van a venir un día de afuera y nos van a decir, señores, esto que están diciendo es mentira. Los tenedores de bonos por inflación. Pero es un papelón. Es un papelón, sí. No, bueno, decía eso, simplemente, que tal vez fue uno de los motivos por los cuales siempre manejaron esos números. Pero me refiero a lo de Cristina. Pidió... Pero estaban mintiendo. Es verdad lo que dio. Él está contento. Es un delito. No le pagás a los tenedores de bonos. Se ríe Cherasni, La realidad es que la justicia sobreseyó Moreno. Se habló mucho tiempo, pero el sobreseimiento poco. Pero digo, Cristina pidió una auditoría. Recién estaba cuando decía, pero ¿cómo si Cristina fue la que pidió la auditoría de la obra pública? Y encuentro una nota del prestigioso diario La Nación del 14 de marzo de 2017, donde Ercolini rechaza ese pedido de Cristina que se investigue. Es que Cristina es dice, por favor, perdón, déjeme terminar esto, son 10 segundos. Por favor, dice Cristina, investigue la obra pública, investigue la obra pública. Por favor, no solamente... Perdón, la idea de Brancatelli... Si me tapan no puedo... No es la base de la defensa del kirchnerismo, no me pueden responder. Todos roban. No me ataques a mí solo, todos roban. Es lo que hace Cherasni. Todos roban. Entonces, como todos roban, no hay que tocar a nadie. Si no me dejan hablar, no puedo responder aunque no coincida. Termina, Diego. Digo que
alguien que es culpable o alguien que no tiene forma de explicar no va a pedir. Sí, pide, que todos se haga una roban. Mirá, yo no soy auditoría. la única. Fíjate, los demás roban. A ver, por favor, sí. Sí. Dale. Lo pidió la auditoría, es que se audite, que se controle, que se recuente, que se analice, que se investigue. Ella pidió eso. El 14 de marzo de 2007 se rechazó y acá dice que fue rechazado primero por Ercolini, después confirmado por la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones por 2 votos, Ballestero y Bruglia, Pero eso es viejo, contra Diego. Freiler. Eso está muy viejo. Eso está No, no muy es viejo. te Viejo falta sos vos, Pablo. información. Estamos hablando de 2017. Pasó. Le hicieron la Hablando de auditoría y le dio 2017. como el culo. Estoy diciendo que eso fue Porque lo no que hay sucedió. forma de justificar Después de la algunos plata, millones de años, dólares. ahora la mandan a juicio oral a Cristina cuando ella está pidiendo hace años que se haga esto. Por favor. Sí, me río, ya son como... No, es que es una ingenuidad son total los más esto que pendejos. estamos diciendo, por favor. Para que voy con... Ahora voy, ¿Querés Piotti. unos Sí, tips? por Sí, favor. se va a Sí, entender. para que Claudio casi se desmaya, Unos sí. poquitos tips de la causa que tienen enseñanzas y hasta se ligan con lo que dijo hoy Alicia Kirchner, que me parece un contraste muy fuerte. Hoy fue elevada a juicio oral la causa más grande, más importante por corrupción contra Cristina Kirchner y un gran equipo que conformaba supuestamente una asociación ilícita, tal como ya lo dijo el juez en su procesamiento, la Cámara Federal y lo ratificó la Casación. Esta causa empezó en 2008 y ahí tenés la primera enseñanza. La mitad del tiempo en el que se robó podría haberse evitado si la causa hubiera ido rápido. Primera cosa, la mitad del tiempo. El dinero que nos habríamos ahorrado. Segundo, rol clave acá de los fiscales. Sin sacarle mérito al Ercolini en esta parte, el dictamen de los fiscales Policita y Maíquez es una condena porque tiene las pruebas adentro y todo, falta que la firmen abajo. Esto es tremendo. Algunos números, es la obra pública de Santa Cruz. Entonces, cuando vos vas y le decís, ¿por qué no me investiga también lo que está pasando en Kentucky? No, estamos hablando, esta causa es Santa Cruz. Si usted me pide investigar toda la obra pública de la Nación, de la Argentina, yo haga una denuncia y empieza en otra causa. Es un tema procesal, pero básico. O sea, nadie puede decir que no a eso, porque uno está investigando esto y no puede decirle, hablemos a la lapicera. Termino, rápido. Se habla de 46.000 millones de dólares que fue beneficiado. Lázaro Báez, cuyo patrimonio aumentó 1.321% de lo que se conoce hasta ahora, siempre aparecen nuevas flores todos los años. ¿Esto qué pasa con Lázaro? Porque ahora se cumplen los 2 años. Bueno, pero ahí tenés, y volvemos ahora al 5 de marzo. Sí. Vamos, de abril, perdóname. Y la tenés a Alicia Kirchner diciendo estamos quebrados, la herencia, no hay plata. En la misma provincia que tiene petróleo, gas, pesca. A ver, puedo seguir hasta mañana. Y regalías. Es sin duda, como dice Claudio, esta es la causa más emblemática. Acá no es el dólar futuro, el tratado con Irán, no. Esto es muy concreto. La tarea que él destaca de los fiscales Policita y Maíquez son pruebas contundentes. Esta es una causa 2008. Débora, ¿cuántas veces vos lo decís? Promedio de duración de una causa en nuestro sistema penal, ¿cuánto es? 14 o 14 prescriben años. directamente. Bueno, Las de corrupción, faltan 15 4. años. Ojalá en 4 tengamos un resultado en esta causa. Sea condenatorio, absolutorio, creo que va a ser condenatorio porque Con las pruebas... sentencia firme, perdón, pues el Claro. segundo truco. Claro, en 11 tuvimos sentencia rápida y en casación 2 Los datos años. que estaban Nene. pidiendo, las causas de corrupción en la Argentina demoran en promedio 15 años, hay solo 5 condenas en los últimos 20 años. Solo el 15% de las causas de corrupción llegan a juicio oral, tardan una década en llegar a poder elevarse a juicio oral. Coincido con lo que explicaba Claudio, es la respuesta a lo que vos estás preguntando, Diego. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Era el 80% de la obra vial en Santa Cruz, se le asignó a este señor que era amigo del matrimonio presidencial, digamos. Doctora, ¿le Y puedo una hacer cosa una para pregunta destacar, técnica? una cosa para destacar sobre el Sí. trabajo de los fiscales, que me parece que es importante, es el trabajo que se hizo para intentar cautelar los activos con Eso. fines de recupero, ¿no? Y ese trabajo lo hicieron esos 2 fiscales, Sí. con medidas concretas desde el minuto 1, como se están haciendo en algunas otras causas también, embargos, recuerden el embargo del dinero que estaba en la caja fuerte de Florencia Kirchner, y así otras medidas. Digo, hoy salió la intervención judicial de Otesur. Esto es importante, porque imaginen que si las causas demoran en promedio 15, o sea, a veces 20, en el momento en el que llega la condena, que es cuando cae el decomiso, porque el decomiso está atado a la condena, no hay nada para recuperar. Igual le Y quiero hacer una otra pregunta, cosa, una por pregunta favor, técnica a la demanda de doctora. millones. No, la demanda Cristina. A ver. No, a mí me parece que no. Yo no digo que. Bueno, en el caso que estoy hablando, roban en los 2 casos. Y acá ha dado Germán, que es un experto, lo que le cuesta la obra pública en la Argentina. Gran parte del déficit fiscal que tiene la Argentina desde el año 70 y pico para acá se debe a la Cámara Argentina de la Corrupción.
mal llamada Cámara Argentina de la Construcción. Ah, ese chiste, mira. Muy bien. Sí. Santi, nada una pregunta más, así a de la cortito. doctora. Muy Una bien. pregunta a la doctora. Sí. Yo estoy de acuerdo con que protejamos, porque lo que dijo el presidente es que el Senado tiene que votar la extinción del dominio, que es devuelvan lo que se afanaron. 5 millones de dólares de la Lo que hija se de la llevaron afuera. expresidenta no es nada comparado con los 400, por ejemplo, que tenemos acá, o los 10.000 millones de pesos que embargaron a la doctora. Pero le quiero preguntar, porque tenemos un obstáculo. La doctora tiene fueros. Seguramente yo creo que va a decir, me saco los fueros, me someto a la justicia, como hizo Eduardo Angelós, para demostrar que soy totalmente inocente. En caso que la doctora no tome esa actitud, ¿cuál es la dificultad que tenemos? Porque se la puede juzgar, se la puede condenar o no. Lo único, se la puede juzgar, se la puede condenar, lo único que no se va a poder hacer es ejecutar la pena de prisión. Imaginemos que hubiera una pena de prisión o una orden de arresto en el marco de una prisión preventiva. La única inmunidad que tiene es la inmunidad de arresto desde el punto de vista constitucional. Ella tiene una prisión preventiva dictada hoy. Exacto. Por Bonadío. Este es el ejemplo. Tendría que estar como Zanini. Está procesada con prisión preventiva. Tendría que estar presa La ahora. única inmunidad Ahora. que tiene es la de arresto, si no estaría detenida con prisión preventiva por la causa del encubrimiento de la AMIA. Pero medidas cautelares... Y lo otro que es importante es que en caso que fuere condenada y se ordenara el decomiso para que los bienes sean traspasados al Estado, aún si no fuera desaforada, el decomiso podría ejecutarse de todas maneras. ¿Sin condena firme? No, una vez que quede firme la condena, pero digo, aún si no le quitaran los fueros, si la condena queda firme, el decomiso puede ejecutarse de todas Ahora, ¿y maneras. las penas? Porque las penas son muy bajas para delitos de corrupción en la Argentina, ¿no? Salvo, bueno, el caso de que puedan probar... pero acá con Esto es asociación ilícita. Esto es asociación Bueno, por eso, si Y pudiesen agravada probar... por jefatura. Por ¿De ser qué, jefe. pena estamos hablando? 14 años más. Tiene una mínima de 5 por la 15 jefatura años. de la asociación 15 ilícita, máximo. con lo cual... Pero además es un papelón. Podría que ser una pena no es expresidente, vayas en cana por corrupción. ¿viste? Es Está un bien, Pablo, papelón. vos tenés un expresidente condenado también por venta de armas al Y bueno, ¿y exterior. dónde está? No puede ni bien. pisar la calle Está ese bien, pero hombre. ese Está mismo en la banca del Congreso- Senado. Está en una banca, pero digo, Sí. ese mismo Congreso que recibe a Cristina es el que ya adelantó que no va a aceptar una propuesta de desafuero, con lo cual, si esta causa avanzara, si ella siguiera en su banca, también hay cierta protección de parte Seguro, del peronismo pero te que sacan no va a todo. avanzar Igual sobre para que me eso. agarre algo de Cherasni que dice que esto va a continuar. Bueno, está continuando. Ves los casos de Triaca, de Luis Caputo, de Arribas, y con toda caradurez te dicen, los mantenemos a muerte, los bancamos a muerte. ¿Por qué los bancan? Bueno, porque... Porque han Mira, sacado Nati. una bandera del gobierno con respecto a lo que es. Bueno, pero a lo que son los hechos esa de bandera corrupción, ¿no? me parece que ya la han pisoteado. A ver, ¿han Lo pisoteado de la Triaca bandera? ya no. A ver, Silvana. ¿Y qué va a ¿Pisotear decir, qué bandera? Silvana? No, no es que va a decir Sí, Silvana. A ver, pisotearon. yo perfectamente... ¿De quién es la plata A de ver, arriba? me parece que ¿Es estamos de arriba hablando... la plata ¿De o quién es es? de- A ver, ¿Alguien- ¿vos qué alguien sabés decía todo? A eso? ver. Sí, ¿de quién No es la sé, plata? pero... Mirá que no se sabe, Guillermo. ¿Querés que te cuente una anécdota? A ver, me Está yo voy a cerrada Silvana. la Pero Yo voy a Silvana. no me pidas nombre. A ver, sin nombre, sí. Bueno, en la campaña, la última, del 2015, dos vingueros juntan 30 millones de pesos en negro. Van Dos vingueros. y hablan con dos dirigentes peronistas importantes, y esos 30 millones se quedan con 10 y le dan 20 a los hermanos Lanata Conté, para que digan que Aníbal Fernández era el jefe del narcotráfico, unos días antes de las elecciones. No, hay que escuchar cada ¿Fue pavada. importante eso? No, hay que escuchar cada cosa. Esta es la teoría de... Eso, pero eso lo cuentan en las peluquerías, Sí, cuando entonces, van y se Marciano. peinan, algún tipo que no tiene No, información. no, Pablo, ¿Cómo vas a decir dedicate al semejante fútbol pavada? porque no estás informado. No, perdóname. Dedicate al fútbol porque no estás... No, vos estás muy informado. Vos sos una cosa Después, impresionante. si Te querés, leo en todos los te diarios, cuento al te leo en oído todos todos los portales. tipos, te digo todo. Sí. Dámelo. Porque Aníbal Fernández perdió por eso que vos estás planteando. No, perdió porque es un candidato Por favor, impresentable, pero tenemos que obviamente. ser Pero que eso tuvo serios. importancia, tuvo Tenemos que ser importancia. Pero no hay que serios. distraer. Aparte, No decir No disparate. compartirán peluquería esa- ustedes. No hay esa que era una- distraer. era una acusación que era totalmente... Era una acusación, Mal no te vendría. era una acusación que era totalmente verosímil, que todo el mundo se la creyó. Pero después el caso lo tiene Servini de Cubría, que Piotti la conoce muy bien. Todavía no encontré una prueba con Aníbal Fernández. Pero con lo cual yo no lo quiero defender a Aníbal Fernández porque es impresentable. Pero lo que te quiero decir Perdón, en que fue fútbol una para todos sí, acusación ¿eh? totalmente Sí. verosímil Sí. en medio de una campaña Recuerde. que es lo mismo hablar de corrupción que encontrándolo a López tirando bolsos. Tiene otro efecto ante la opinión pública. A ver, Mira, así, me Silvana. parece, a ver, la corrupción, lo dijimos muchas veces, la corrupción es corrupción, se combate. No hay ni media, ni mucha, ni que todos hacen lo mismo, entonces no importa.
Estoy absolutamente convencida que las cosas empezaron a cambiar y no porque elogie a la justicia, porque es cierto, esta causa tiene años estancada, pero empezaron a darse signos de recuperación a partir de los fiscales. Y fíjate que mucho de ese patrimonio, el yate de Jaime, la plata de Antonini, empieza a recuperarse. Entonces hay que generar esa cultura, porque eso es lo que va a cambiar a la Argentina. Cuando sintamos que no hay impunidad para nadie significa para nadie de la corrupción escandalosa, el kirchnerismo, y tampoco todos estos casos que del gobierno de alguna manera estuvieron tocándose, fueron a la justicia, pusieron a disposición la prueba. El gobierno lo que hace es ayudar a la justicia en el momento que hace falta la prueba. Mirá, a ver, una cuestión, te quiero decir porque lo veo desde cerca. Hace muy poco que pasó desapercibido Graciana Penafor, que es la abogada Graciana, sí, que es la abogada de Cristina, que ahora renunció, se presenta para defender a Sabatella porque Sabatella pedía el sobreseimiento de su procesamiento en primera instancia. Cuando la Cámara revisa los papeles, resulta que amplía el procesamiento, porque describe este mecanismo de la asociación ilícita que te dice, a ver, hacían todo esto no porque no se dieron cuenta, sino para tomar de ahí la plata para la Silvana, política. pero ¿por qué con los hechos propios son tan elásticos? Pero mostrame un hecho propio que tenga que ver con dinero público. A ver, las dos cuestiones que se pusieron en debate en este último tiempo fueron en su momento la de Gómez Centurión. Fíjate la actitud de poner todo sobre la mesa. Las pruebas no tenía razón la denuncia. El único caso que se pararon. No es el único caso. Silvana y lo de Caputo. Arriba se está acusado por la policía de Brasil y lo mantienen en el cargo. No, perdóname, ¿viste el fallo de ahora? No lo viste. Tiene razón, Pablo, no estás informado. Déjame decir algo de esto. Mirá que todavía no se sabe. No, ¿qué tiene que ver? A ver, estás mezclando. Esta es la cosa que están diciendo. Hay claramente una incompatibilidad. ¿De incompatibilidad de cuándo? A ver, no te estoy diciendo ni Caputo va a dejar de dar la prueba, ni el presidente lo va a sostener sin que dé todas las explicaciones como lo están haciendo. Pero sostiene porque es un hombre clave en las finanzas, porque lo necesita para tomar deuda. Endilgan a un funcionario antes de la gestión, y otra cosa es esto que ya no pueden ocultar, se afanaban la plata de los argentinos. Él escondió en su declaración jurada que es accionista de una empresa offshore que compra título público de la Argentina. A ver, te lo explicaron 20 veces, pero si ustedes se agarran de esas cosas para decir que todo da lo mismo, yo le digo a gente no da lo mismo. Lo mismo, pero no, para. ¿Sabes lo bueno que me pasó con todo esto? Ahora, Seferino, te quiero hacer bueno, deberán explicarse. A ver, un minuto. Sí, pero es que yo creo, por favor, Gaby, un minuto. Yo creo que lo que cambiamos fuimos la sociedad. Y que ahora la vara la hemos levantado, pero para el que sea. Es decir, el espanto que pasábamos, que lo vimos, y ahora estos casos también, todo nos hace ruido. Porque es la guita de todos, Silvana. Por supuesto. No es de nadie, pero a ver, Santiago, es de todos los argentinos. Me acuerdo que se regodeaba Diego con la causa de la vicepresidenta y quedó no solo sobreseído, sino explicado que era una denuncia falsa. A ver si la denuncia contra Carrió lo mismo. Habría que decir las cosas realmente como son. Hace tiempo atrás nosotros hablamos del señor Angelici. El señor Angelici, ¿cuál es el cargo que tiene en el gobierno? Ninguno. Porque el señor Angelici, pero sin embargo tendría que tenerlo y tendría que blanquear su cargo porque el tipo opera en la justicia todo el tiempo. Por ejemplo, en la causa AMIA. En la causa AMIA el señor Angelici puso a este señor Console, que trabajaba en Boca, y lo que hizo es ir a frenar el proceso, que se juzgue y que se condene a dos fiscales que arruinaron la causa AMIA, por pedido de Gabriela Michetti y por pedido del señor Angelici y del señor Garabano. Entonces vos decís que no influyen en la justicia, que no se meten con la justicia. ¿Vos sabés lo que pasó ahí? ¿Tenés idea de lo que pasó ahí? Sí, es una de las historias más tristes de la Argentina. Bueno, justamente, ya no es un problema que se robaron 2 millones de dólares. Acá hay 85 muertos, se cagaron los 85 muertos y salen a salvarle el pellejo a dos tipos que arruinaron la causa. Eso es intervenir en la justicia. Agarraron al señor Console, que ni siquiera tenía derecho a estar donde estuvo, y que cambien el trabajo de los abogados que estuvieron 2 años trabajando para hacer la acusación como corresponde. Y un tipo que entra por la ventana en 6 horas cambia la acusación y pide que se libere a los fiscales. ¿Eso no es intervenir en la justicia por pedido del propio Garabano? Perdón, es Garabano, el ministro de Justicia, y la causa tiene una unidad y creada se cagan por el trabajo de la Justicia gente y tiene unas implicancias que conectan al Ejecutivo. ¿Sabés qué? Es íntimo amigo de Barbaquia, tendría que haberse corrido. No te estoy discutiendo eso. Tendría que haberse corrido, Garabano. Tendría que haberse corrido. No, Gabriel, es muy largo explicar esto. Gabriel, no es así, al menos desde mi punto de vista. Explícame cómo no es así. ¿Es amigo de Garabano o no es amigo de Garabano? A Müller, lo te pregunto. Sí, por eso seguramente estás defendiéndolos. ¿Es amigo o no es amigo Garabano de Müller y de Barbaquia? ¿Sabés lo que se está investigando ahí? ¿Qué se está investigando? Lo voy a decir. Sí, los 400 lucas que le dieron. ¿Sabés quién era ministro de Seguridad de la cuando provincia? se fue a comer empanadas? ¿Sabés a quién le prendieron le dejaron la granada de la mano? A mí. ¿Qué?
Y esto tiene un nombre y apellido. Sí. El gran responsable de todo esto se llama Galeano, que es también... Ah, y está ellos no procesado sabían lo que como- pasaba ahí. No, Pero yo vos te voy a contar una cosa. Cuando el motor de la AMIA se encuentra el día 18, no el día 25, y un señor que trabajaba con Magdalena Ruiz Iñazú ve el encuentro del motor. El día 25 aparece como se encuentra el motor del 25. Entonces el tipo dice, señor Bianco, dice, no, esto no es así, yo lo vi el día 18. Entonces va lo de Müller y Barbaquia y hace la denuncia. Y dice, acá yo vi que se encontró el día 18. ¿Y sabes lo que hace Müller y Barbaquia con la denuncia? La tiran a la basura y desaparece el expediente. Gabriel, no, mira, Vos me decís que duele no pasó. polemizar con vos. No, sí, en podés esto. polemizar conmigo tranquilo. No, pero, tranquilo porque conozco pero la yo te causa digo- del principio hasta el final. Yo te digo, Son este dos- hecho de las son dos $400.000, Dos delincuentes que el primero apretaron la línea de fuego era pagaron yo. para cambiar testigos, apretaron testigos. Barbaquia apretó testigos. Y por eso es que se lo rajó el tribunal oral. Pero porque si empezamos a... aparte, te empezamos digo, a marcar las Garabano- causas, por favor, un minuto. Garabano es uno de los mejores A ver. ministros de gobierno. A ver. Bueno, vos lo que estás está diciendo siempre es del lado más es un absurdo gran ministro. que se puede Es estar. un gran ministro. Porque y lo realmente digo. no abras la boca para decir esas cosas. Es un gran La- ministro, murieron 85 Garabano. Y lo muertos. banco, Tener Garabano. respeto de no decir boludeces. No es ninguna boludez, Sí, es una Garabano boludez es lo un que está señor. diciendo. Vos estás hablando boludeces, que hablabas de la pista siria. Yo no hablé de la Barbaquia y pista Müller no una pusieron la mierda. bomba, la Nunca puso dije Irán. pista siria. Vos Yo dije creaste pista una siria ni historia pista que nada. nunca existió. No, por favor. Él lo sabe bien porque era ministro cuando estaba ahí. Vos escribiste un libro y estás inventando historia. Acá los únicos responsables del atentado es el Hezbollah y Irán. Vos inventás historia. Tu historia es una historia inventada. No vengas a joder a mí. No te metas conmigo. Mira, te equivocás de persona. Te tengo un anaflicto, pero Chicos, lo pará, que tiene pará, ese pará, tipo. hasta ahí, Pero Garabano es un señor. Escuchame, ¿sabes qué? Cuando hay 85 muertos, cerrá la boca o hablar las cosas. Sí, bueno, pero los mató Irán, no los mató No sé quién Barbacha los y mató. Müller. La verdad que vos estás muy seguro que fue Irán, a lo mejor fue Irán, a lo mejor no sé. Pero la verdad es que como hicieron mierda la causa, es muy difícil tener la certeza que vos tenés. A ver, un minuto porque se entremezcla todo y no vamos a ningún lado, ¿no? Obviamente que todos los temas conducen al mismo tema, que para la redundancia es la justicia. Claro, sí. yo ahí soy gradualista. Sí. Yo creo, de nuevo, lo de Cristina Fernández Kirchner muy bien, va a juicio oral, se verá si es inocente o culpable. Parece indicar que hay muchas pruebas que es culpable. Hay 400 millones de dólares, según el juez, que fueron de coima solo en Santa Cruz. Hay punto y aparte. Después el tema, el propio gobierno puso muy alta la vara sobre la transparencia. Entonces, lo de Caputo da ruido, hace ruido. Pero más ruido hace que el gobierno diga, lo tiene Laurita Alonso en la Oficina Anticorrupción. Como si eso fuera una garantía de algo. Es una garantía de impunidad. ¿Por qué? Porque responde Angelici. Y no tenés razón, Gabriel, yo me voy a pelear con vos. Porque Angelici obtiene un cargo en el gobierno. ¿Cuál es? Es presidente del Club de Boca, que es prácticamente ya un club del gobierno. Es increíble el tipo ese, es increíble. Entonces digo, lo de Caputo es difícil de defender. Y si lo defendés diciendo, está Laurita Alonso, yo creo que ahí es jaque mate, porque Laurita Alonso está ahí precisamente para no investigar nada de este gobierno. Ahí te equivocás grandemente. Pero decí la verdad, mirá que esto queda grabado. Por supuesto que digo la verdad. Mirá que dentro de unos Siempre meses... digo la verdad. Pero Silvana, danos un buen resultado de la señora Alonso, como para decir, uy, qué Mira, contundente en primer lugar lo que la decía antes, investigación, desde la o una Oficina tarjeta amarilla. Anticorrupción, no, a ver, tarjeta amarilla, cada vez que se abre una causa, y esto lo dijo Laura el otro día en un reportaje, cada vez que se abre un expediente no queda en la carátula, se investiga. Pero apartalo. Se investiga. Ponle la amarilla, lo apartás. La Oficina y después vuelves y Anticorrupción está todo bien. no es una instancia judicial, No, en primer ya lugar. sé. Acá no solo que actúa la Oficina Anticorrupción, sino también lo que pide el presidente, cada vez que hay una denuncia, vayan a explicar a la justicia. Bueno, y eso pero se hace. ponele a la Oficina Anticorrupción, que hoy parece más el Club de Amigos, arma un No, cuerpo... no es un club de pero amigos, arma un Paula, cuerpo no con... lo hay minimicemos, gente porque notable de antes otros era de países. Pero podría ser Hay mucho... mucho- Sí, pero ¿por qué no se someten a lo que reclaman? Minuto, sí. Mariana. Sí. Pero A ver. no, pero está bien, Oliveto. pero el caso Oliveto. de Echeverri, espera, Silvana, porque el caso de Echeverri es brutal. Tenés para hacer mayonesa con los tazos Echeverri también, ¿no? dijo que los 500.000 que había cobrado de compensación de la sociedad rural se los había consultado a Laura Alonso y que le había dado el ok. Cuando aparece el escándalo de los 500.000 pesos de compensación, va a la Oficina Anticorrupción y ahí sale el dictamen de por que supuesto no. sale el dictamen, No pero había Echeverri, quedado Echeverri dice que le consultó primero a Laura Alonso y dijo que sí. A ver, lo que tenés que confrontar es dónde está el papel que preguntabas eso. Porque yo cuando tengo una duda, un conflicto o alguna cuestión sobre mi actividad, dejo por escrito, che, tengo una duda acá.
No sé, me parece que poner las tintas... También digamos la verdad, no hay un dictamen de Laura Alonso que haya comprometido a ningún funcionario de gobierno. Cuando salta el posible conflicto de intereses de Aranguren con un contrato con Shell, ella se niega a darle los papeles al juez Luis Rodríguez, donde termina renunciando a las acciones, ¿no? Espera, por la después termina intervención de renunciando a Laura. las acciones, pero el juez Luis Rodríguez tiene que ir hasta la Oficina Anticorrupción a hacer un operativo ahí para sacar los papeles del lugar, ella después se los pide. Con Luis Caputo tampoco hay nada, digamos, avanzado en la Oficina Anticorrupción. Luis Caputo era accionista y era manager durante buena parte de estos últimos años de un fondo de inversión que tomó deuda 100 años. Él fue el funcionario argentino que negoció esa deuda. Digamos, es un fondo de inversión, él manejó 251 millones de pesos. De dólares. Y justamente, mirá si no estamos en un problema con la justicia, que hace 4 días la justicia le pide a la AFIP que en este caso puntual levante el secreto fiscal de Luis Caputo como contribuyente. ¿Por qué? Porque en sus declaraciones juradas como funcionario, y se presume que como contribuyente, no declaró su actividad en estos fondos. Sí. Ahora, ¿quién está hoy en la AFIP? Un hombre de Caputo. Claro, Cuccioli. Voy a plata permitir- afuera. A ver. Me voy a permitir reflexionar. Sí. Estuve escuchando atentamente estos 20 minutos y qué tremendo paso al frente que tendría, que nos debe la clase política argentina, ¿no? ¿Cuánto chico pobre es pobre por estas cosas? Claro. ¿Cuánta escuela no está hecha por estas cosas? ¿Sabés qué, Santiago? Siento que todas las clases, todas de Argentina, nos sacrificamos de alguna forma. De hace años. También ahora. Creo que la única que está intacta es la clase política. Por lo tanto, me siento totalmente Es decepcionado verdad eso, por una clase que tendría que dar el absoluto ejemplo, básicamente. Por lo tanto, están en deuda con esta sociedad. Agregale la Y con un 30% de pobres, estoy totalmente de acuerdo. A ver, no somos conscientes. Sí. Pero agregale Mira, la estaba escuchando, ¿sabes justicia qué? Un también. médico, estaba escuchando un médico estos días y estaba diciendo que si a un chico no lo alimentás lo suficientemente bien en los primeros 5 años de vida, lo perdiste para siempre. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo acá? Siento que la clase política, no quiero generalizar, porque tenés gente que no lo hace, pero en general, habla en tercera persona de problemas de los cuales son totalmente responsables y vienen incubando hace décadas. Por lo tanto, por momentos veo, Argentina es un país de commodities. A veces tenemos esas ventanas de suerte que nos caen del cielo, nos cayó la década anterior, ahora se nos está acabando y en el medio somos una máquina formidable de dejar pasar oportunidades. Y veo una clase política que habla de la pobreza en tercera persona, que no se involucra y por sobre todo pide sacrificio al resto, Brillante lo que estás pero no diciendo. lo hace. Y ¿sabés qué más también me llama considerablemente la atención? Que muchos que han cumplido sus ciclos siguen dando soluciones mágicas. Ya está, con lo bueno y con lo malo que hiciste. Me parece que... Jubilate. Jubilate, pero además es digamos, injusto. con tus defectos y virtudes, con tus logros y tus fracasos, pero ya está. Digamos, tenemos un 28, un 30% de pobres. Ya está, digamos, recambio, nueva gente, Si me otra permitís. cosa. Sí, pero es hacia injusto adelante. generalizar. ¿Cómo? No Es estoy- Es injusto generalizar, porque la Hablamos del clase sistema, política, Silvana, bueno, hablemos del hablemos del sistema, sí. sistema. Te tomo, Sistema. exacto, Pero te tomo el no por podemos supuesto, generalizar, no. como no queremos Por generalizar. supuesto que no, Digo, creo que hay gente, totalmente. hay muchos Hablo del políticos sistema, que sin con dudas. vocación de servicio Sí, sin dejan duda. su lugar de comodidad, que por ahí tienen la vida hecha. Seguramente como que el lo caso Nombraste a de Oliveto recién. con Oliveto, y Sí. lo nombro a Alberto Pablo Abad, Oliveto que se está tendría que yendo, estar dice, en la 50 oficina años de de corrupción. trabajo. Es un tipo que es Y está muy junta bien. lo político con lo técnico, es un tipo fenómeno. Y dijo, yo vengo igual a la función pública, ya estaba en su casa, no quería hacerse Muy bien. cargo, y puso el pecho ¿Y por qué se va? porque no, a ver, uno tiene vida también. Entonces, mira, la generalidad es mala en eso. Porque entonces la gente que tiene que asumir el rol de decir, me hago cargo, cuando empiezan, todos los políticos son iguales, todos afanan, son unos desgraciados. El sistema, Entonces el es difícil sistema. que el El sistema sistema. genere El sistema. una Sí, mejor ahora, calidad de Ahora, dirigente. Alberto Abad es cierto que tiene totalmente. 73 años, tiene problemas de salud, pero también es cierto otras dos cosas. Primero, no le gustaba el sistema de toma de decisiones en el gobierno. Él decía, cada vez que necesito que un ministro, porque necesito tantos ministros que firmen mis resoluciones, estaba de viaje. Entonces es un Pará, señor muy... Seferino. Pará, eso me lo dijo él, así que Pará, ya está. Santiago. Eso me lo dijo él y ya está. Y la Hay- segunda cosa hay firma de importante es que él tenía problemas con algunos funcionarios importantes porque él no era partidario de no dar ningún plan a empresas que deben mucha Indalo. plata
Indalo y Oca. Oca Moyano. Entonces muchos políticos del gobierno, muchos funcionarios, diría yo, ex empresarios, le habían pedido planes y él no quería. Y es una persona impermeable a esas cosas. Qué lástima, porque más en ese lugar, ¿no? Además es un tipo honesto. Claro, sí, es lo que nos hace falta. Sí, por favor. No, esto no hay que tomarlo como un tema personal, Silvana, de ninguna manera. No, yo no lo tomo un tema personal. ¿Sabés que yo salgo a la calle hace 30 años que hago política? No, por eso. Salgo a la calle y la gente sabe quién soy. Yo también hace mucho que trabajo en esto. Pero mira, hay un tema fundamental. Si hay una deuda de la democracia, vamos a ponerlo desde el año 83, aunque esto remite bastante más atrás, es una deuda que involucra a los 3 poderes del Estado. Que involucra al Poder Ejecutivo, que involucra al Poder Legislativo y también involucra, no digo a la justicia, al Poder Judicial, que para mí es otra cosa que la justicia. Lo involucra. Lo involucra el Poder Judicial. Claro, y hay que tener en cuenta acá, hay que tener en cuenta el cuidado con no mezclar las cosas. Una cosa es la UIF, una cosa es la ex-CIDE y otra cosa es la Oficina Anticorrupción. Son organismos del Poder Ejecutivo. No están obligados a hacer investigaciones tipo justicia. No tienen que juntar papeles, juntar datos. Investigan. Son servicios de inteligencia que y son manejados por el Poder Ejecutivo. Y dependen en los casos correspondientes del ministro de... Pero esa no es la idea para la Oficina Anticorrupción. Claro, pero así es como funciona. Pero así es como que funciona así, forma parte de la perversión del gobierno. Bueno, esa no es, entonces lo que te digo, no es una perversión de un gobierno en particular. No, así está funcionando en la democracia. La lógica sería que el que te controla no sea el tuyo. Bueno, pero no es la esencia del organismo, la esencia de una oficina anticorrupción. ¿Cómo está funcionando? Pero está bien. No podemos naturalizar que un organismo funcione mal. La esencia de una oficina anticorrupción es justamente que la maneje un referente de la oposición y que sea un contralor autónomo. No hace falta ni siquiera que sea oposición. Siempre exigieron eso, por lo menos. Yo escuché eso hace años. En este caso, la designación de Laura Alonso también había sido extremadamente polémica, justamente porque ella era una de las referentes más fuertes y con mayor militancia. A ver, Cherani, ¿qué dato tiene? Más mimosa. Sí. Atención. A ver. No, acá coincido con él. La Oficina Anticorrupción, durante la época de Kirchner no existía. No está para investigar, ahí coincido con él. Y aprovecho porque le quiero pedir disculpas a Gabriel y a Pablo, que reconozco su honestidad intelectual, pero discrepamos. No quiero discutir. Todo bien, discutimos, pero... Che, qué linda corbata de la H de Héctor Timerman. Sí, no, de Hermes, pero vieja. De la época de Carlos. Y los anteojos están buenos, ¿a ver? ¿Los anteojos eso? Sí. ¿Y los zapatos, viste? Mira los anteojos. A ver, préstame que se los ponga, que se los ponga. Tengo previsto, así que... ya te no voy a saber nada. No ves nada. Estoy poco acarrió. No me digas. Como Laurita Alonso está más que como Carrió. Es como Laurita. No, Laurita lo tiene más que pero no ves nada. Lo veo. Parece lo de la Bonafini, Guillermo. Para la previcia. La previcia que nos igual, claro, tú peleaste con eso porque se ve aquí en la helada. No, pero le recuerdo muy lejos intelectual. Sí, a ver, Clarita. Mi propuesta es cerrar la Oficina Anticorrupción. Nunca ha servido para nada. Tiene una cantidad de gastos que ustedes ni se imaginan. Más que cerrar, abrirla. Hay que cerrarla. No funcionó ahora, no funcionó durante la época de Kirchner, no funciona. Así que ahorremos plata. Y segundo, creo que la peor noticia desde que comenzó el año hasta el día de hoy son dos. Una es que no haya clases y segundo es la renuncia de Alberto Abad, reemplazado por un hombre de Luis Caputo. Sí, por favor, Daniela. Bueno. Sí, la verdad que se estaban olvidando de la hermana de Jorge Triaca también en los casos que mencionaban. Y ese también es un caso difícil de defender. De todas maneras, todos... ¿Y quién lo defendió? ¿Sabés que el presidente puso una norma justamente para esos casos y renunció? Entonces, yo estoy hablando de la contratación de los 7 millones de pesos. Está bárbaro, viste, cargar las tintas. No lo digo por vos, pero recién... Pero ¿vieron lo que hicieron? ¿Vieron lo que sucedió en estos años? Porque la Oficina Anticorrupción cambió un montón de normas de transparencia Silvana, que tiene que ver con el patrimonio. Silvana hablaba justamente de ser imparciales y decir, si hay algo mal en un gobierno hay que señalarlo y si hay algo bien también hay que señalarlo. Sí, claro, no importa de quién se trate. A ver, estoy planteando la verdad que el caso de la hermana de Jorge Triaca es un caso escandaloso. No solo por el nombramiento, sino por la contratación de 7 millones de pesos a su propia empresa.
Son cosas distintas. Entonces, eso está mal. Lo otro está bien. Sí. Entonces, a mí lo que yo cierro con lo mismo que decía al principio, que en la misma semana se hable de aborto, de paridad de género en los salarios, que además se hable de licencia por paternidad, que se hable de cobrar la medicina a los extranjeros. Positivo. Ante todo, por un lado celebro que se debata, por otro lado digo, parece sospechoso que de golpe se hable de todo y no se hable de lo que se debe hablar. Por favor, sí, la política tiene que discutir los valores. Porque si todos los dirigentes políticos están enamorados de la plata y que quieren ser millonarios a través de la gestión, por más que pongas 1000 controles, van a seguir robando. Yo quiero que la dirigencia política se enamore de vivir bien de su trabajo, tener un auto, una casa, no departamentos en Miami, cuentas en el exterior. Parece que realmente hay que discutir en serio de todos los partidos, todos los que somos dirigentes políticos. No podemos enamorar de vivir normal, de cobrar nuestro sueldo, mandar los pibes al colegio. Exactamente. Y una reflexión más. Una reflexión más, no es solo la política. Porque los casos más cuestionados de este gobierno no vienen de la política. Lopetegui, Quintana, Echeverre, Arribas, no vienen de la política. Entonces, hay una crisis de valores que va más allá de la dirigencia. Yo me hago cargo de la dirigencia política, pero la crisis de valores va más allá. Todos quieren ser millonarios rápido. ¿Para qué preparamos un informe que tiene que ver con las históricas aperturas, que ya lo vamos a ver en instantes nada más? Ya no necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu constante que vale la pena repetirlas. Intratables Retro. Primero de marzo, la fecha insignia en la que se abren las sesiones ordinarias en el Congreso. Un compromiso democrático que se realiza ininterrumpidamente desde 1983 y que significa mucho más que un simple acto protocolar. A ver si aprendemos algo, ¿eh? No aspiramos a ser una potencia militar, pero sí aspiramos y podemos ser una potencia moral. Don Raúl, que quería quedarse 6 años, ni un día antes, ni un día después, no le quedó más remedio que tirar la esponja y de paso le tiró el gobierno por la cabeza a la patilla mayor de América. Si bien la hiperinflación puede ser breve y violenta, nuestra lucha esencial en este terreno se haya centrado en el abatimiento de la hiperinflación. Lo hicimos sin olvidar otras necesidades acuciantes de un país que hace 14 años que no crece. Maldita cocaína. Porque la droga está partiendo a nuestro país al medio, está envenenando a nuestros hijos y está corrompiendo y debilitando las estructuras que deben combatirla. Yo le declaro la guerra a los narcotraficantes. Me he comprometido a enfrentar la tormenta y a conducir a la Argentina hasta aguas tranquilas. 30 años bancándose, 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. No nos proponemos elegir el camino fácil, no pagaremos deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos. Mientras haya un pobre, nadie podrá estar conforme. Si este año volvemos a crecer, habremos completado el mayor periodo de crecimiento de toda nuestra historia. Bueno, si siguen los discursos y seguimos acá los argentinos esperando algún día vivir en un país mucho mejor. Bueno, ¿cómo lo pasaron? ¿Bien? Bien. Gracias Relojes Polis, gracias Liguria por la ropa. Tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes aquí en nuestra casa, en América, juntos. Hasta el lunes. Chau.